Atiendan sus audios, por favor. Bueno, ya estamos de vuelta. Estuvimos entonces viendo los artículos determinante, indeterminante, I, and, les. Les envié un súper cuadro resumen de la principal regla, ¿verdad? Uno es para específico y otros no específico, que puede ser cualquiera, siempre y cuando sea singular. Bueno, y ahora vamos a ver una lección mucho más fácil porque se va a tratar de vocabulario. En este caso va a ser vocabulario referente a todos. Vamos a ver un poco. Bueno, tenemos el primero acá que dice adopted, que es adoptado o adoptada, puede ser también. Luego tenemos aunt, que es tía, se escribe aunt, sin embargo se pronuncia aunt. Luego tenemos brother, que es hermano. En la pronunciación en inglés americano se pronuncia brother, como si la TH fuera una D. Se recuerdan que hace rato les mencioné eso. Y la pronunciación británica podría ser brother, como si la D, o sea, se pronuncia como una T cuando es británico, brother. Y la R casi no se pronuncia luego. Luego tenemos cousin, que es primo, prima. Como pueden ver, no tiene género. Yo puedo usar tanto para mi primo o para mi prima. Luego tenemos dad, que es papá. Hay también algunas otras formas que puede ser daddy, que significa papi o papito, pero bueno, son diminutivos. Y formas informales y más cariñosas otra vez. El siguiente nos dice daughter, que es hija. Acá vamos a hablar otra vez de pronunciación. Inglés americano se pronuncia daughter. E inglés británico se pronuncia daughter. Totalmente diferente. En el siguiente otra vez vamos con daughter, pero en este caso dice daughter-in-law, que significa nuera. Cada vez que vemos este sufijo in-law, o sea, in-law, y se escribe in-law, pero se pronuncia in-law, significa, bueno, no tiene un significado así literal, pero hace relación al parentesco con la familia política. Daughter-in-law, entonces va a ser nuera. Luego tenemos otro vocabulario que nos dice elder, que significa el o la mayor. Por ejemplo, my elder daughter, mi hija mayor. Atiendan su audio, por favor. ¿Quién es la amiga secreta me tocó? Lucy, Lucy. Mira lo que te compré para que te lo combines. ¿Quién lo ve? Carlos, Carlos Cortés y dice, padre, padre, literalmente es padre. My father, mi padre. Nosotros tuvimos dad, my dad, mi papá. Ahora vemos de nuevo esto in-law acá. Acuérdense que esto es para determinar el parentesco político. Político es cuando
Yo hablo de los familiares de mi marido, por ejemplo. O si yo soy hombre, hablo de los familiares de mi señora. ¿Entienden? Entonces a eso se refiere con político. For-in-law, entonces tenemos como suegro. For-in-law, suegro. Bueno, después el siguiente tenemos foster parents, que, bueno, puede significar familia acogida, pero generalmente puede ser también, en acá se le dice familia temporal. Bueno, cuando una criatura se va a una casa, vamos a decir que se le adopta, ¿verdad? Entonces, bueno, se va a una casa, entonces sería una familia temporal, después ya pasa con su familia definitiva. Acá es súper variado, no es solamente lo tradicional lo que vamos a ver. Bueno, después tenemos Godfather, que es padrino, y Godmother, que es madrina. Acá ambos empiezan con el prefijo God. Si nosotros vamos a traducir solamente God, significa Dios. Ahora, no crean que, por ejemplo, bueno, God, Dios, Father, Padre, Dios Padre, no, padrino. Suele ser un error tratar de traducir por partes, ¿verdad? Las palabras, porque al unir una palabra con otra palabra, no son dos palabras, sino es una palabra nueva. Entonces, traten de no cometer ese mismo error, ¿sí? Vamos ahora al siguiente. Bueno, acá en esta parte pueden ver que todos empiezan con grand. Grand, grand, grand. Bueno, grand es un prefijo, ¿verdad? Que nos ayuda a saber, o nos indica, mejor dicho, que se está hablando del parentesco que tenemos con nuestros abuelos. Por ejemplo, tenemos grandchild, que puede ser nieto o puede ser nieta. O sea, no tiene género. Este child no tiene género, ¿por qué? Porque literalmente significa criatura, o sea, estamos hablando de una criatura, ¿verdad? Después tenemos grandchildren, que serían nietos, como ven tampoco tiene género porque puede ser nietas también, pero sí tiene algo en común, está hablando de criaturas, vamos a decir hasta los 5 años más o menos, todo lo que es child o children. Bueno, acá también vemos granddad, abuelito. Después ya vemos nieta, literalmente nieta. Tenemos granddaughter o granddaughter. Siempre tiene que tener grand para que sepamos que estamos hablando del parentesco que tiene con nuestros abuelos. Acá tenemos literalmente abuelo, grandfather. Vamos a saltar un poco este y vamos a irnos hasta acá. Grandmother, ven que es abuela. Acá tenemos un diminutivo, grandma, abuelita. Tenemos otra forma de decir abuelito que es grandpa, recibimos que era granddad también. Luego tenemos grandparents. Grandparents es abuelos. O sea, mi abuelo, ¿dónde está? Grandfather y mi abuela, grandmother. Ambos son una pareja de qué? De abuelos. Grandparents. No se confunda parents con parientes. Totalmente otra cosa es. Significa padres. Pero al tener acá el prefijo grand, entonces yo ya sé que significa abuelos. Sí o sí, grand ya nos da a entender que estamos hablando del parentesco con los abuelos. Vamos a ir bajando. Tenemos siguiente, grandson, que es nieto.
Y acá sí que ya empieza diferente, ya empieza con great. Cuando tiene great, ya empieza a hablar de otro parentesco, que es con los bisabuelos. Entonces tenemos great grandfather, es mi bisabuelo. Great grandmother es mi bisabuela. Ahora, ¿cómo yo, a ver un poco si alguien pilla, cómo podemos decir, por ejemplo, bisnieta? Para empezar, ¿qué utilizamos para empezar? Great. Muy bien, great. El guión es opcional. Algunas bibliografías no ponen guión, perdón, y algunas bibliografías sí ponen guión, entonces es opcional. ¿Y qué sigue? Ya tenemos para decir Grand. bis. Muy bien, granddaughter. Entonces bisnieta sería great granddaughter. Bueno, vamos a hacer un poco otra prueba, pero ahora con el de los suegros, etcétera. Hace rato dijimos que in-law se utiliza para los parientes políticos, ¿verdad? Por ejemplo, suegro va a ser father. ¿Por qué father? Porque es el papá de mi marido, el padre de mi marido, ¿verdad? Y después in-law. In-law por la ley. Por la ley, puede ser por la ley de Dios o por la ley de civil, pero es por la ley, por lo tanto es político. Entonces, suegro, father-in-law. Ahora, si yo quiero decir cuñado, por ejemplo, quiero decir, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo podría ser? Siguiendo esta lógica. Cuñado, mi cuñado es el hermano de mi Brother-in-law. marido. Excelente, brother-in-law. Brother-in-law. Cuñado, el hermano de mi marido. Entonces, siempre tiene que seguir esta lógica, ¿verdad? Para usar estos prefijos y sufijos, porque esto es un sufijo. Los que empiezan antes, prefijo. Los que siguen después, sufijo. Entonces, siempre tienen que seguir esta misma lógica, este mismo patrón para nombrar. Cuñado, brother-in-law. Cuñado, brother, ¿por qué? Porque el hermano de mi marido, y in-law, porque obviamente es por la ley. Muy bien, sigamos entonces. Acá justamente tenemos a marido, que es husband. Acá ya tenemos ya mother, que es madre. Acá ya tenemos al peor pariente de todos, suegra, mother-in-law. Mother-in-law. Acá tenemos diminutivo otra vez, tenemos mom, que es mamá. Pero atiendan, esto por ejemplo es británico porque es mum, o sea, se escribe mum. Sin embargo, americano es mom, pero lo que vamos a entender es que ambos se pronuncian de la misma forma, se pronuncia mom. O sea, si es británico, mom, pero uso U. Si es americano, mom, pero uso O. Bueno, está de vale, ¿verdad? Pero es la misma cosa. Igualmente va a ser también mommy y mommy. La misma forma otra vez se pronuncia, pero Mami. se escribe diferente. Mami, exactamente. Y esto puede ser mami o mamita, incluso literalmente mami, pero para la mamá, no para las chicas. O sea, nada, o sea, si ustedes quiero, los muchachos se van a preparar en inglés, olvídenselo de la chica mami, ¿verdad? Porque no van a conseguir nada. Bueno, el siguiente, ahora el siguiente cuadrito tenemos sobrino, tenemos nephew. Acá voy a hablar un poquitito de pronunciación. Es que cuando vemos acá que tenemos palabras que tienen PH, estas se estarán sonando como si fueran F. Hace rato ya vimos, por ejemplo, elephant. ¿Digo bien? Ahí está, elephant. Sonaba como una F, no tenemos PH entonces. Si entonces recuerden eso. Nephew tenemos el siguiente, sobrina, niece. No se confundan, niece.
con nice. Nice significa agradable, bueno, lindo. Sin embargo, niece significa sobrina. La única diferencia sería una letra nada más. La E ahí. Bueno, luego tenemos older, que es mayor. Esto es un adjetivo en realidad. O sea, yo puedo utilizar, hace rato dijimos elder, o sea, sería igual que elder. Elder, older. My older brother, mi hermano mayor, por ejemplo. My elder brother, mi hermano mayor, es lo mismo. Solamente que elder vamos a poder utilizar cuando hablamos también de ancianos. O sea, para no decir eh, ese viejo que está ahí, utilizamos elder. En breve les voy a explicar mejor cuando vayamos a otro ejemplo. Atiendan sus audios. Si quieren hablar, hacen las manos. Bueno, luego tenemos hijo único, hija única, tenemos only child. Child, nuevamente está acá. Hace rato les mencioné que child es niño, niña, pero sería la edad. O sea, por ejemplo, si yo quiero decir, yo tengo un hijo, pero yo me refiero a mi hijo, es varón mi hijo, ¿verdad? Pero tiene entre 3 a 5 años. Entonces voy a decir my child. Y si yo tengo una nena, o sea, no tengo hijo, pero tengo hija, entre 3 y 5 años, también puedo decir my child. Y eso se puede decir en forma general, entonces only child. Bueno, vamos al siguiente, orphan. Ven acá que tenemos otra vez PH, sonido la F. Huérfano, huérfana, no tiene género. Vamos ahora al siguiente, parents, que es padres. Lo que les mencioné hace rato, parents significa padres, no confundan por favor con parientes. Parientes es relatives. My relatives, mis parientes. My mother side relatives, mis parientes maternos. My father's side relatives, mis parientes paternos. Entonces, relatives es parientes. Parents, padres, por favor, no se olviden. Bueno, después tenemos, dice single parent. Single parent puede ser padre soltero o madre soltera. Single, single siempre va a hacer referencia a uno. Pero en este contexto, porque en otro contexto single significa soltero. Soltero nada más. Y en contexto, ahora en contexto de música, sí que significa una sola música que el artista lanza. Pero eso ya es para otro capítulo. Bueno, después tenemos hermana, que es sister. Pronunciación americana, sister. Pronunciación británica, sister. La pronunciación británica, por ejemplo, no se pronuncia la R, que se pronuncia tanto en americano. Se pronuncia más o menos como, si termina con si termina con A, pero más sonido I, O tiene la pronunciación británica. Bueno, luego tenemos son, que es hijo. Hace rato dijimos, por ejemplo, a ver un poco, grandson. Grandson, que era nieto. Se dan cuenta que tenemos la base que, por ejemplo, son papá, o sea, padre, madre, hija, hijo, hermano, hermana. Y luego ya tenemos los prefijos, estos, ¿verdad? Y los sufijos, in-law, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es simplemente utilizando un patrón de nomenclatura lo que hacemos, ¿verdad? Acá está, nuevamente. Tenemos son-in-law, son hijo, in-law es por la ley, ¿verdad? Por Dios, por registro civil, etcétera. Por lo tanto, es yerno, son-in-law, yerno. Ahora nos vamos con un nuevo prefijo, en este caso sería el prefijo step.
Step es un prefijo que se utiliza para hablar del parentesco que yo tengo con la pareja de mi papá o de mi mamá. Por ejemplo, stepfather es padrastro. Luego tenemos stepmother, es madrastra. Incluso podemos utilizar así los diminutivos. Supongamos yo tengo una buena relación con mi padrastro, total, es mi figura paterna, entonces le digo stepdad. Que eso no, atiendan bien lo que le decía, eso no tiene una traducción en castellano. Yo no puedo decir padrastrito, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Pero en inglés vamos a decir que sí existe, ¿verdad? Entonces, una forma más cariñosa de decir padrastro. O lo mismo acá, stepmother. Luego tenemos, dice stepson, hijastro. No, no figura hijastra, vamos a poner hijastra, stepdaughter o stepdaughter. Hijastro, hijastra, entonces, stepson, hijastro, stepdaughter, hijastra. El hijastro tampoco figura, bueno, vamos a escribir nomás, no importa. Tampoco figura hermanastro, que es step brother, ni tampoco figura hermanastra, que es step sister. Bueno, a ver un poco si saben esto. Bueno, step brother es hermanastro, ya dijimos, ¿verdad? Y step sister, hermanastra. Estos son los hijos de mi papá que tuvo con otra señora. Sin embargo, eh, mi papá tuvo, a ver, no, mi padrastro tuvo con otra señora, perdón, quise decir. Ahora, mi padrastro ahora sí tuvo un hijo con mi mamá. Y entonces, ¿cómo se llamaría? Primero, vamos a ver primero en castellano, a ver si pillan. ¿Cómo se llamaría entonces ese hijo? ¿Qué sería ese hijo de mí? Medio hermano. Muy bien, medio hermano. Cuando vamos a hablar de medios, siempre voy a utilizar el prefijo half. Entonces, si yo voy a decir, él es mi medio hermano, he is my half brother, él es mi medio hermano. O si yo voy a decir, ella es mi media hermana, she is my half sister. Bueno, esto, por ejemplo, no está en el material, es importante igual para poder conocer. Luego tenemos twins, que son gemelos. Atiendan bien, porque no solamente va a ser gemelos, twins también se utiliza para mellizos, porque no existe una traducción en inglés que haga una diferencia entre mellizos y gemelos. Por eso a veces se suele decir gemelos idénticos, porque esa sería la traducción de gemelos, y twins sería mellizos, literalmente. Por eso de repente en castellano decimos, obvio que van a ser idénticos, por eso son gemelos, ¿verdad? Sin embargo, esa es la traducción que se suele utilizar en inglés, de inglés a castellano. El siguiente tenemos uncle, que es tío. Se escribe uncle, se pronuncia uncle. Y luego tenemos wife, que es esposa. Algo más para aclarar que tengo sería que siblings, que no figuran en el material, quiero decir. Sí, siblings sería hermanos y hermanas. ¿Cuántos hermanos vos tenés? Bueno, yo tengo dos hermanos y una hermana. Ah, entonces tengo three brothers, perdón, two brothers y one sister. En total tengo three siblings. Ahora, si yo solamente tengo tres hermanos varones, digo three brothers. Y si yo solamente tengo tres hermanas mujeres, digo three sisters. Entonces, sibling sería cuando ya tenemos mixto, vamos a decir. Bueno, acá no hay tanto así para la gramatical, solamente hay que tener en cuenta los prefijos de los parentescos, ¿verdad? Y los sufijos también. ¿Qué tal hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente tema, que también va a ser vocabulario.
Acá, por ejemplo, vamos a hablar de las personas, donde vamos a encontrar etapa de la vida también. Por ejemplo, tenemos adolescent, que adolescente, adult, adulto, baby, bebé. A este ya vimos el rato boy, chico, o sea, muchacho, chico, niño, depende del contexto también. Este uncle que está acá, bueno, este está de más porque ya vimos recién. Atienda un poco bien, acá tenemos child de vuelta. En este caso, en este contexto de personas, estamos hablando de child como persona, no como hijo, no estamos en el contexto, ya salimos ya del contexto de la familia. Ahora estamos en el contexto de personas. En este significa niño o niña y tengamos en cuenta que va a ser esa misma etapa que yo les mencioné hace rato, 3, 5 años más o menos. Child, una criatura. Si queremos traducir así, wow, literalmente, va a ser criatura. Después acá tenemos fellow. Bueno, una traducción posible puede ser que sea amigo, pero sin embargo, amigo es friend. Por ejemplo, friend. Ese sí es amigo. Ahora, fellow sería más o menos como, no es conocido, pero un poquito más conocido, pero menos que amigo. Los varones suelen utilizar bastante. Mi socio, mi capete, sería más o menos fellow. Bueno, luego tenemos gentleman, que es caballero o señor. Dependería del contexto. Otra vez tenemos girl, acá chica, muchacha, chica. Acá tenemos grown up, que, bueno, acá su significado dice adulto, pero atiendan bien, porque adulto, si estamos hablando de una etapa de la vida, sería adult. Pero si estamos hablando en cuestión de madurez, grown up es adulto, o sea, él es un adulto maduro, él ya está maduro, o puede ser que sea un adulto, pero sin embargo es inmaduro todavía. Pero si es maduro, entonces utilizamos grown up. También podemos utilizar este en otro contexto que se llama crecido, que ya está crecido, bien crecidito. Bueno, luego tenemos acá, ven que se escribe individual, como nosotros conocemos en castellano, pero sin embargo, ven que tiene otro significado que no tiene nada que ver a lo que nosotros sabemos. Y otra pronunciación, individual. Acá en este caso, la D se pronuncia como si fuera una yayejijoju. Individual, que es individuo, ese individuo que está allá. Bueno, acá tenemos lady. En este contexto, bueno, en este contexto en realidad tiene que ser señorita, no señora. Si estamos hablando de etapa de la vida, sería señorita. Sin embargo, cuando en el contexto de señora sería cuando hablamos de títulos. Lady fulana, por ejemplo, Lady Di de Gales, por ejemplo. Lady Elizabeth de tal parte. Cuando hablamos de títulos nobles, de la nobleza. Bueno, después tenemos men, que es hombre. Acá tenemos middle age, que es mediana edad. Mediana edad sería desde los 30 a los 40 más o menos. Acá está lo que les mencioné hace rato, old, que es viejo. Pero ¿qué pasa con esto? Old generalmente sí es viejo, literal, pero cuando nosotros vamos a traducir a objetos suena mucho mejor. Por ejemplo, an old cell phone, un celular viejo. An old computer, una computadora vieja. Sin embargo, si yo voy a decir por una persona, aquella persona es vieja, va a ser despectivo. Ay, ese señor, ese viejo que está ahí, es como si fuera que decimos así. Entonces no se usa tanto por personas porque es como si fuera que le estamos insultando. Ahora, qué podemos usar en vez de old? Podemos usar lo que mencionamos hace rato, podemos usar elder, elder man, señor viejo, o mejor dicho, anciano. Elder woman, anciana.
Entonces, si queremos ser despectivos, o sea, ser maleducado y insultar así, se usa este old, ¿verdad? Lo cual no recomiendo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces ahora al siguiente. Tenemos people, que significa gente, o incluso puede ser personas. Acá tenemos de vuelta person, que es para persona, una sola persona. People, personas, gente, person, una persona. Teenager, adolescente. Teenager es lo mismo otra vez acá que adolescent. Cualquiera de los dos ustedes pueden utilizar. Tenemos luego toddler, que es una etapa de la vida donde el niño empieza a andar, sería, o empieza a caminar, ¿verdad? Qué sé yo, 2, 3 años más o menos. No confunda toddler con child, ¿sí? Toddler es la etapa de la vida, sería infante. Si vamos a traducir de una forma literal, sería infante. Woman es mujer, justamente hablamos de eso, y young es joven. Bueno, como vieron acá, no hay tanto así para tener en cuenta reglas gramaticales, sino más bien vocabulario. Antes que termine nuestra reunión, vamos a esta última lección, que esta sí tiene otra vez reglas, que habla sobre el singular y plural de los sustantivos. Por ejemplo, acá vamos a dividir en dos grupos grandes, regulares, regulars, e irregulares, irregulars. Vamos a decir que en los regulares entran todos los plurales, o sea, todos los que terminan con S. Y en los irregulares ya sería otra cosa, o sea, no termina con S, sino en forma diferente. Vamos a ver entonces. Entonces, dentro de los grupos regulares tenemos este primero, que nos dice que a la mayoría de los nombres se le agrega S al final y ya está ya. Nada más. Así como en castellano. Ejemplos. Camera, cameras. Cámara, cámaras. Pen, pens. Bolígrafo, bolígrafos. Cup, cups. Taza, tazas. Car, cars. Auto, autos. La primera regla, la común y corriente que conocemos. En el siguiente, ahora sí ya se empieza a complicar un poquitito, nos dice, vamos a agrandar más, ahí está, que si nosotros tenemos palabras que terminan con CH, SH, también puede ser S o también puede ser X, le agregamos ES, o sea, es. Ejemplo, glass termina con S, con ese que está ahí, que no me sale mi, ahí está. Con S, glass, termina con S, entonces le agrego ES que va a ser glasses. Glass es vaso, glasses sería vasos. Watch termina con CH. Le voy a agregar ES. Va a ser watches. Watch es reloj de mano. Watches, entonces hace los relojes de mano. Brush termina con SH. Brushes. Agrego ES. Peine, peines. Este bus y buses entra otra vez en la categoría lo que terminan con S. Box termina con X. Agregamos ES entonces para que sea boxes. Caja, cajas. Bueno, entonces todas las palabras que terminan con estas letras, en vez de agregarle una S nomás, le agregamos ES. El tercer ejemplo nos muestra que si yo tengo una palabra que termina con Y, lo que tengo que hacer es eliminar mi Y. Y en vez de la Y, le agrego este IES, o sea, IES. Por ejemplo, city, ciudad, cities, ciudades. Vieron que acá yo le saqué la Y, acá tiene la Y con el singular, pero al llegar al plural le saqué la y le agregué IES. Party, fiesta, parties, fiestas. Acá termina la regla de la S
y empieza los... Bueno, en realidad este que está acá, el número 4 no es ni regular ni siquiera irregular. ¿Cómo sí que es? No, está en el medio, vamos a decir. Bueno, acá dice que las palabras que terminan con F o FE se elimina, así como hicimos anteriormente con la y le agregamos ves. Por ejemplo, wife, que es esposa, que recién vimos, wives, esposas. Vamos a ver otro ejemplo. Wolf, que es lobo, wolves, lobos. Miren, acá termina con FE, wife, y acá con F. A esto se le agregan ves. Y ahora sí entramos en el grupo de los irregulares. Acá existen dos casos, pero al final esto es más fácil otra vez que lo anterior. ¿Por qué? Porque en el primer caso se llama los que no cambian. O sea, siguen igual su nombre. Por ejemplo, fish, que es pez o pescado, singular. Fish puede ser pez o pescados, plural. Sheep, que es oveja, singular. Sheep, que puede ser ovejas, plural. Y entonces, ¿cómo yo voy a saber si estoy hablando de ovejas o de una oveja? Y simplemente por el contexto. Obviamente, si yo tengo un grupo de ovejas, de sheep, estoy diciendo las ovejas. Si yo solamente tengo una oveja de sheep, entonces estoy diciendo la oveja. Entonces es contexto nuevamente. Y el último aquí que vemos sería, esto no cambia el nombre. Acuérdense, caso 1 no cambia el nombre. Caso 2 tiene nombre propio. Ya vimos man, que significa hombre. Ahora su plural sería men. Men, men. Parecido significa perdón, la pronunciación, sin embargo, ya saben que es diferente. Woman, mujer. Women, hombres, mujeres, perdón. Lo que quise decir acá, cambia la E, por ejemplo. Child, niño, ya vimos hace rato. Children, niños. Happy Children Day, feliz día del niño. Acá tenemos person, ya vimos. People, sería su plural. Después están aquellos como tooth, que es teeth. Food, que es feet. Y mouse, que es mice. Diente, dientes. Pie, pies, ratón, ratones. Entonces, estos tienen nombres propios. No se le agrega nada, simplemente un nombre nuevo y ya está. Hasta acá entonces sería nuestra clase de hoy. Tienen suerte, van a salir temprano, vamos a decir. Hasta acá nuestra clase, no sé si tienen alguna pregunta, hacemos un nuevo video, porque ya termina una nueva reunión, perdón. Acuérdense de completar la lista de asistencia que va a estar en la plataforma también. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió todo hasta acá? Sí, profe, todo muy claro.